Desde que nacemos, vivimos inmersos en él. Marca nuestros días, nuestras noches, nuestros recuerdos y nuestras esperanzas. Lo medimos con relojes, calendarios y la prisa de nuestras vidas. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es una fuerza inmutable que fluye sin cesar, ajena a nosotros? ¿O es, quizá, la construcción más fascinante y elusiva de nuestra propia mente? ¿Estás listo para cuestionar el tic-tac de tu propia vida? Para descubrir si el pasado es inmutable y el futuro ya está escrito. Si te atreves a explorar los límites de la percepción y la realidad, si la conciencia te abrió los ojos, esta serie te volará la mente. No te quedes fuera de esta conversación. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo, y comparte este misterio con aquellos que, como tú, buscan respuestas más allá de lo evidente. Recuerdo una tarde de verano, de esas en las que el sol se niega a irse. Estaba sentado, observando cómo mi sobrino, apenas un chiquillo, jugaba en el jardín. Para él, ese momento era eterno. Cada risa, cada salto, se estiraba en un presente infinito. Luego, mi mirada se desvió al reloj de la pared. Tic-tac, implacable. 5 minutos se habían esfumado, y con ellos, esa burbuja de eternidad infantil se deshizo. Me pregunté, ¿cómo es posible que él en su inocencia percibiera una eternidad en lo que para mí eran solo unos pocos instantes, fríamente medidos por un mecanismo? Siempre decimos que el tiempo fluye, lo sentimos pasar, lo vemos en las arrugas de nuestra piel, en el cambio de las estaciones, en el crecimiento de un árbol. Lo conceptualizamos como un río imparable que nos lleva consigo. Pero, si el tiempo fluye, ¿dónde está ese río? ¿De dónde viene y a dónde va? Y si no es un río, sino más bien un sendero que nosotros mismos estamos creando con cada paso. Esa pequeña disonancia, esa grieta en la percepción, es el punto de partida de nuestro viaje. Porque aunque vivamos condicionados por el tiempo, midiendo cada segundo con una precisión obsesiva, ¿qué es en realidad esa fuerza invisible que parece arrastrarnos del pasado al futuro? Lo damos por sentado. Nace, crece, muere. Es la secuencia lógica de todo. Pero, ¿y si esa lógica no es tan absoluta como creemos? Esta pregunta, que parece tan simple, ha obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Filósofos, científicos, místicos, todos han intentado desentrañar su misterio. ¿Es el tiempo una entidad objetiva que existe independientemente de nosotros? ¿Una cuarta dimensión del universo tan real como el espacio que habitamos? ¿O es por el contrario una construcción subjetiva de nuestra mente? Una herramienta indispensable que hemos desarrollado para ordenar el caos de la existencia. Piénsalo por un momento. Cuando sueñas, el tiempo transcurre de la misma manera que en la vigilia. A veces, un sueño de 10 segundos puede sentirse como horas. O cuando estamos completamente inmersos en algo que amamos, en un estado de flujo, las horas pueden disolverse en minutos. Y en contraste, un minuto de aburrimiento puede sentirse como una eternidad. Estas experiencias no son meras anécdotas, son las primeras pistas de que nuestra relación con el tiempo es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a poner en tela de juicio esta realidad que consideramos tan innegable. Nos sumergiremos en las teorías que han moldeado nuestra comprensión del tiempo, desde la mecánica clásica hasta las paradojas cuánticas. Exploraremos cómo nuestra biología, nuestra psicología e incluso nuestra cultura influyen en esa percepción. Y quizás, al final de este viaje, el tic-tac del reloj ya no suene igual para ti. Quizás, incluso descubras que tienes mucho más poder sobre tu propio tiempo del que nunca imaginaste. Prepárate, porque estamos a punto de hacer la primera grieta en el reloj de la realidad. Para Newton, el tiempo era como un gran lienzo invisible e inmutable sobre el que se desarrollaban todos los eventos del universo. Fluía de manera uniforme, constante, desde el pasado hacia el futuro, sin verse afectado por nada ni por nadie. Cada segundo era igual a cualquier otro segundo, en cualquier lugar del cosmos. Era una especie de reloj cósmico que marcaba el ritmo para todo. Bajo esta premisa, la idea de simultaneidad era absoluta. Si algo pasaba aquí ahora, pasaba ahora en cualquier galaxia lejana, de forma instantánea. Era la base de su mecánica y el fundamento de cómo entendíamos el universo. Fácil de comprender, ¿verdad? Una constante universal. Si nuestra percepción individual del tiempo ya es maleable, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Durante siglos, la física nos dio una respuesta aparentemente sencilla, casi reconfortante.
Fue Isaac Newton quien consolidó la visión que dominó el pensamiento occidental por más de 200 años, la del tiempo absoluto y universal. Imagina esto: si te mueves a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo se ralentiza para ti en comparación con alguien que permanece en reposo. Esto no es ciencia ficción, es un hecho comprobado. Es lo que conocemos como dilatación del tiempo. Piensa en los satélites GPS que orbitan la Tierra. Sus relojes, que viajan a alta velocidad, experimentan una ligera dilatación del tiempo que debe ser corregida constantemente para que tu navegador funcione con precisión. Si no se hiciera, las coordenadas serían erróneas en cuestión de minutos. Pero, como suele ocurrir en la ciencia, las verdades más sólidas a veces esperan un terremoto. Y ese terremoto llegó a principios del siglo XX, con un joven y brillante físico que trabajaba en una oficina de patentes, Albert Einstein. Sus teorías de la relatividad especial y general no solo revolucionaron la física, hicieron añicos nuestra noción intuitiva del tiempo. Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto, no es un telón de fondo pasivo. En cambio, está íntimamente ligado al espacio, formando una única entidad maleable, el espacio-tiempo. Y lo más asombroso de todo, el tiempo es relativo a la velocidad y a la gravedad. Y la cosa se pone aún más extraña cuando hablamos de la gravedad. La relatividad general de Einstein nos enseñó que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Cuanto más masivo es un objeto, más curva el espacio-tiempo a su alrededor. Y esta curvatura afecta directamente la forma en que el tiempo pasa. En otras palabras, el tiempo transcurre más lentamente cerca de objetos masivos. Esto significa que el tiempo pasa un poco más lento para ti en la superficie de la Tierra que para un astronauta en la Estación Espacial Internacional, que está más lejos de la gravedad terrestre. La diferencia es minúscula en nuestra escala, pero es real. En un agujero negro, donde la gravedad es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, el tiempo prácticamente se detiene para un observador externo. Es un concepto que desafía nuestra intuición. El tiempo, esa constante que creíamos inquebrantable, es en realidad un bailarín maleable, que se estira y se encoge según las leyes cósmicas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra pregunta original? Si el tiempo se dilata con la velocidad y se frena con la gravedad, si no hay una hora universal, si mi presente no es el mismo que el presente de alguien en una galaxia lejana, podemos seguir hablando de que el tiempo es una realidad absoluta y externa, un reloj cósmico único. ¿O acaso la física ya nos está susurrando que es algo mucho más intrincado y personal de lo que Newton jamás imaginó? La física ha agrietado la esfera del reloj newtoniano. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la filosofía, desde tiempos inmemoriales, ha lidiado con estas paradojas, mucho antes de que Einstein siquiera naciera. Si la física moderna nos ha mostrado que el tiempo es relativo y maleable, la filosofía, mucho antes de los experimentos con la luz o los agujeros negros, ya se debatía con la esencia misma de su existencia. Los grandes pensadores, desde la antigüedad, han mirado al tiempo no solo como una medida, sino como un enigma fundamental de la realidad. Uno de los primeros en plantear una pregunta radical fue el filósofo griego Parménides, hace más de 2500 años. Para él, el cambio era una ilusión. Si no hay cambio, puede haber tiempo. Parménides sostenía que la realidad es una, inmutable y eterna. Lo que percibimos como movimiento y paso del tiempo es, en esencia, una fabricación de nuestros sentidos. Es una idea que de alguna manera resuena con algunas interpretaciones extremas de la física cuántica actual. ¿Es el universo una especie de bloque estático donde todo ya existe, y solo nuestra conciencia se mueve a través de él? Pero quizás nadie ha articulado la complejidad del tiempo con tanta pasión como San Agustín de Hipona en el siglo IV. En sus confesiones, se enfrenta a la pregunta, ¿qué es, pues, el tiempo? Y su respuesta es tan honesta como frustrante. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Años después, en el siglo XVIII, Immanuel Kant aportó otra perspectiva revolucionaria. Para Kant, el tiempo no es una cualidad inherente a las cosas en sí mismas, sino una forma de nuestra intuición. Es decir, no es algo que exista ahí fuera en el mundo, sino una estructura fundamental de nuestra mente, un filtro a través del cual percibimos la realidad. No podemos experimentar nada sin percibirlo en el tiempo y el espacio. Son las gafas con las que vemos el mundo. Si el tiempo es una condición de nuestra percepción, entonces no podemos saber cómo es el universo sin tiempo.
porque nuestra mente no puede concebirlo de otra manera. San Agustín se dio cuenta de que el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, y el presente es un punto fugaz que se desvanece en el mismo instante en que intentamos aprehenderlo. ¿Cómo podemos medir algo que no tiene existencia tangible? Para él, la única forma en que el tiempo existe es en la mente. Es en la memoria donde residen los presentes del pasado, en la expectativa donde se encuentran los presentes del futuro, y en la atención donde se halla el presente del presente. El tiempo, para San Agustín, es una distensión del alma, una experiencia subjetiva que nos permite ordenar la sucesión de eventos. Entonces, ¿qué nos dicen estos pensadores? Que el tiempo no es solo lo que marca un reloj, que su naturaleza es mucho más profunda y elusiva, que quizás no sea una entidad externa que nos arrastra, sino una condición de nuestra existencia, una herramienta de nuestra conciencia, o incluso una ilusión necesaria para que podamos dar sentido al flujo de la vida. La filosofía nos invita a ver el tiempo no como una línea recta inquebrantable, sino como un concepto que nuestra mente, de forma activa, organiza y experimenta. En el próximo capítulo, dejaremos las grandes ideas para adentrarnos en cómo nuestro propio cuerpo, a nivel biológico, está intrínsecamente ligado a la percepción del tiempo. Y luego están los filósofos que han llevado la idea de la ilusión del tiempo a su máxima expresión. Un ejemplo notable es J.M. McTaggart, quien a principios del siglo XX argumentó que el tiempo es inherentemente contradictorio y por lo tanto irreal. Su famoso argumento de la serie A y serie B del tiempo sostiene que la forma en que hablamos del tiempo pasado, presente, futuro, es lógicamente inconsistente. Si el tiempo fuera real, argumenta, no podría haber cambio, y si no hay cambio, no hay tiempo. Es un rompecabezas lógico que sigue generando debate. Pero la biología del tiempo va más allá de los ciclos diarios. Pensemos en el envejecimiento. Es, quizás, la manifestación más palpable y a veces cruel del paso del tiempo en nuestros propios cuerpos. Desde la perspectiva biológica, el envejecimiento es un proceso multifactorial, pero una de sus claves está en las células. Por ejemplo, los telómeros, las tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas, se acortan con cada división celular. Llega un punto en que son demasiado cortos y la célula ya no puede dividirse más, entrando en un estado de senescencia o muriendo. Es una especie de contador de tiempo celular. Este reloj no tiene manecillas ni números, pero es increíblemente preciso. Es lo que conocemos como ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula innumerables procesos fisiológicos. Cuándo tenemos sueño y cuándo estamos alertas, la liberación de hormonas, la temperatura corporal e incluso nuestra capacidad para procesar información. La luz del sol es su principal sincronizador, pero este reloj persiste incluso en ausencia de estímulos externos. Puedes meter a una persona en una cueva sin luz ni sonido, y su cuerpo seguirá manteniendo un ciclo de sueño-vigilia cercano a las 24 horas. Hemos explorado cómo la física y la filosofía desmantelan la idea de un tiempo único y universal. Pero, ¿qué ocurre dentro de nosotros? ¿Cómo experimenta nuestro propio organismo el paso del tiempo? La biología nos revela que cada criatura viviente, desde la bacteria más simple hasta el ser humano más complejo, lleva consigo un intrincado y personal reloj interno. Además, nuestra percepción del tiempo cambia drásticamente a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdas cómo de niño los veranos parecían durar una eternidad? Cada día era una aventura, cada semana un siglo. Ahora, un año puede parecer que pasa volando en un parpadeo. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias teorías. Una de ellas sugiere que, para un niño de 5 años, un año representa el 20% de su vida, una porción enorme llena de nuevas experiencias. Para un adulto de 50, ese mismo año es solo el 2%, y muchas de las experiencias son repetitivas. Cuantas más experiencias nuevas y significativas acumulamos, más largo parece el tiempo. Otra teoría psicológica ligada a la biología se centra en la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Algunas investigaciones han explorado la idea de que la percepción del tiempo podría estar relacionada con la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la información, o incluso con la cantidad de latidos del corazón que experimentamos. Cuando estamos excitados o asustados, por ejemplo, en un accidente automovilístico, el tiempo parece ralentizarse. Nuestros cerebros están procesando una enorme cantidad de información en un corto lapso, y subjetivamente esto se traduce en una percepción de cámara lenta. Así,
Desde los ciclos celulares que dictan el envejecimiento hasta los ritmos circadianos que regulan nuestro sueño, pasando por la forma en que nuestro cerebro procesa la novedad y la emoción, nuestra biología está en constante diálogo con el tiempo. El reloj no solo está fuera en el universo o dentro de nuestra mente, también está intrínsecamente tejido en cada fibra de nuestro ser. Hemos viajado por el cosmos de la física y las profundidades biológicas de nuestro cuerpo, descubriendo que el tiempo es todo menos una constante simple, pero quizás el lugar donde el tiempo se revela en su forma más personal y maleable sea dentro de la arquitectura de nuestra propia mente. Aquí, en el reino de la psicología, el tiempo no es solo un flujo externo, sino una compleja construcción interna, un andamiaje que levantamos con los ladrillos de la memoria y los planos de la anticipación. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la psicología, la memoria y la anticipación construyen la narrativa de nuestro tiempo personal. Piensa en cómo experimentamos el tiempo cada día. No vivimos en un presente aislado y perpetuo. Estamos constantemente echando mano del pasado a través de la memoria y proyectándonos hacia el futuro a través de la planificación y la expectativa. Nuestra identidad misma es una narrativa temporal. ¿Quién eres? Sino la suma de tus experiencias pasadas, tus aprendizajes, tus errores y tus triunfos que te han llevado a este preciso instante, y la suma de tus deseos, tus metas y tus miedos que te impulsan hacia adelante. La memoria es la gran constructora de nuestro pasado. No es una grabación perfecta y lineal de los eventos, como si fuera una película que rebobinamos. La memoria es, en sí misma, un acto de recreación constante. Cada vez que recordamos algo, no estamos simplemente recuperando un archivo, lo estamos reconstruyendo, a menudo influenciado por nuestro estado de ánimo actual, nuestras creencias y la información que hemos adquirido desde entonces. Esto significa que nuestro pasado es, en cierta medida, un pasado viviente y cambiante, moldeado por nuestro presente. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo un recuerdo puede cambiar de tono, de alegría a melancolía, o viceversa, a medida que evolucionamos como personas? Es la prueba de que el pasado no es una lápida inamovible, sino un jardín que regamos y podamos constantemente. Este juego constante entre el recuerdo y la anticipación nos lleva a una de las ideas más fascinantes en psicología, la percepción subjetiva del tiempo. ¿Por qué un concierto de tu banda favorita parece durar un instante, mientras 5 minutos esperando en la cola del banco se estiran en una agonía? Es un fenómeno conocido como la distorsión temporal subjetiva. Y si la memoria construye nuestro pasado, la anticipación es la arquitecta de nuestro futuro. Desde la planificación de la cena de esta noche hasta los sueños de una vida plena, estamos constantemente proyectándonos hacia adelante. Esta capacidad de imaginar y prever no es solo una función práctica, es fundamental para nuestra supervivencia y nuestro sentido de propósito. Nos permite aprender de errores pasados, prepararnos para desafíos futuros y motivarnos para alcanzar metas. Pero al igual que la memoria, la anticipación es subjetiva y emocional. El futuro puede parecer brillante y lleno de promesas, o sombrío y lleno de ansiedad, dependiendo de nuestro estado mental y nuestras experiencias previas. Cuando estamos profundamente comprometidos y enfocados en una tarea que nos apasiona, un estado que los psicólogos llaman flujo, nuestra atención está tan absorta que la conciencia del tiempo se desvanece. Las horas se disuelven. Por el contrario, cuando estamos aburridos, esperando, o experimentando emociones negativas como la ansiedad o el miedo, nuestra mente tiende a hiperenfocarse en el paso del tiempo, haciendo que cada segundo se sienta como una eternidad. El cerebro parece tener diferentes relojes internos que funcionan a distintas velocidades dependiendo de la cantidad de información nueva que procesa o del nivel de activación emocional. Un cerebro que procesa mucha novedad o peligro puede percibir el tiempo como si se ralentizara para darle más oportunidad de reaccionar. Incluso la forma en que narramos nuestras vidas es un acto de construcción temporal. Cada persona tiene una narrativa de vida en la que los eventos se enlazan en una secuencia con un principio, un desarrollo y, aunque desconocido, un final. Esta narrativa no solo organiza los hechos, les da sentido, coherencia y propósito. Y en esa narrativa, el tiempo se convierte en el hilo conductor que une los puntos de nuestra existencia, transformando una colección de momentos inconexos en la historia de quienes somos. Entonces, el tiempo para el psicólogo es más que un simple transcurrir. Es una experiencia viva, tejida con los hilos de nuestra memoria y nuestra imaginación, coloreada por nuestras emociones
y organizada por la profunda necesidad humana de encontrar sentido en la secuencia de los eventos. En el próximo capítulo, llevaremos esta maleabilidad del tiempo a sus últimas consecuencias, la fascinante y a menudo contradictoria idea de los viajes en el tiempo. ¿Es posible romper la linealidad que nuestra mente construye? Hemos visto cómo el tiempo es un concepto maleable, influenciado por la velocidad, la gravedad, nuestra biología y de manera crucial por la intrincada maquinaria de nuestra mente. Pero hay una idea que ha capturado la imaginación humana como ninguna otra, la posibilidad de viajar en el tiempo. Desde las antiguas leyendas de seres que viven fuera de las eras, hasta las complejas tramas de la ciencia ficción, la noción de visitar el pasado o el futuro es un sueño persistente. Pero, ¿es solo una fantasía o hay alguna base en la realidad que la física y la filosofía nos han revelado? En la ciencia ficción, los viajes en el tiempo son un tropo clásico. Máquinas relucientes que saltan entre épocas, personajes que intentan cambiar el curso de la historia, o que, por el contrario, deben asegurarse de que el futuro se desarrolle como debe ser. Sin embargo, estas historias a menudo se topan con una serie de paradojas lógicas que nos hacen rascar la cabeza. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si pudieras viajar al pasado y matar a tu abuelo antes de que conociera a tu abuela, entonces tus padres nunca habrían nacido, y por lo tanto tú tampoco. Si tú no existes, ¿cómo pudiste viajar en el tiempo para matar a tu abuelo en primer lugar? Es un bucle causal irresoluble que sugiere que los viajes al pasado son lógicamente imposibles, o que si ocurren deben ser bajo unas reglas extremadamente estrictas para evitar tales contradicciones. Algunas teorías sugieren que el universo simplemente encontraría una manera de evitar la paradoja, o que al viajar al pasado en realidad te desplazas a un universo paralelo o a una línea temporal divergente, dejando la original intacta. El viaje al pasado es una historia muy diferente y mucho más complicada. Aunque hay soluciones matemáticas en la relatividad general que permiten la existencia de curvas temporales cerradas, lo que implicaría la posibilidad de regresar a un punto anterior en el tiempo, estas soluciones requieren condiciones extremas y teóricas que no hemos observado, como agujeros de gusano estables o singularidades desnudas. Los agujeros de gusano son túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes en el espacio, o incluso dos puntos en el tiempo. Sin embargo, su existencia es puramente especulativa, y si existieran, se cree que serían increíblemente inestables y requerirían cantidades masivas de materia exótica, con energía negativa, algo que no conocemos, para mantenerse abiertos. Más allá de la ficción, ¿qué nos dice la ciencia real sobre los viajes en el tiempo? La relatividad de Einstein, que ya nos mostró la maleabilidad del tiempo, es la que abre las puertas teóricas, aunque remota, a ciertas formas de viaje temporal. Hemos hablado de la dilatación del tiempo a altas velocidades. Si fueras en una nave espacial que viajara cerca de la velocidad de la luz y luego regresaras a la Tierra, habrías envejecido menos que tus amigos y familiares que se quedaron. Para ti el viaje habría durado quizás unos pocos años, mientras que para ellos habrían pasado décadas o siglos. Esto es un viaje al futuro, y es un hecho físico comprobado. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional envejecen unas milésimas de segundo más lento que nosotros en la Tierra, debido a su velocidad y a la menor gravedad. La cuestión no es si el viaje al futuro es posible, sino si podemos hacerlo a una escala significativa. Para viajar siglos al futuro, necesitaríamos una tecnología de propulsión que hoy solo podemos soñar. ¿Qué nos dice todo esto? Que el tiempo no es solo un camino en una dirección. Puede estirarse, doblarse, y quizás, de alguna manera aún no comprendida, ofrecer vislumbres de otras posibilidades. Pero lo que sí es seguro es que nuestra relación con él es profundamente personal y a menudo paradójica. En el próximo capítulo, nos centraremos en el aquí y el ahora, en la experiencia del presente eterno, a través de la práctica del mindfulness. Así que, mientras el viaje al futuro es un fenómeno físico real, aunque a escalas muy limitadas para nosotros, el viaje al pasado sigue siendo en gran medida el dominio de la especulación teórica y la ciencia ficción, plagado de paradojas y requisitos físicos imposibles. Además, muchos físicos creen que existen leyes de protección cronológica que impiden que los viajes al pasado sean posibles precisamente para evitar las paradojas. Stephen Hawking, por ejemplo, bromeaba diciendo que el hecho de que no estemos siendo visitados por turistas del futuro es una buena señal de que los viajes en el tiempo al pasado son inviables.
Hemos explorado el tiempo en las vastas escalas del universo y en las complejidades de nuestra mente y cuerpo. Hemos incluso fantaseado con viajar a través de él. Pero ¿qué pasa con el momento más esquivo y a la vez el más real de todos? El presente. La física nos dice que el presente es un punto sin dimensión. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Si eso es así, vivimos en una perpetua inexistencia. Piensa en cómo pasamos la mayor parte de nuestros días. Nuestra mente rara vez está en el presente. O bien estamos rumiando sobre el pasado, reviviendo errores, añorando momentos perdidos, o bien estamos ansiosos por el futuro, planificando, preocupándonos, anticipando lo que vendrá. Es como si viviéramos en un péndulo constante entre el ayer y el mañana, perdiéndonos el hoy. Esta desconexión no solo nos roba la alegría de la experiencia inmediata, sino que paradójicamente distorsiona aún más nuestra percepción del tiempo, haciéndolo sentir que se acelera sin control. Aquí es donde prácticas milenarias y conceptos psicológicos modernos, como el mindfulness o la atención plena, nos ofrecen una perspectiva radical. El mindfulness no busca manipular el tiempo ni viajar por él, busca anclarnos firmemente en el ahora, el único instante que realmente poseemos. Desde que nacemos, vivimos inmersos en él. Marca nuestros días, nuestras noches, nuestros recuerdos y nuestras esperanzas. Lo medimos con relojes, calendarios y la prisa de nuestras vidas. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es una fuerza inmutable que fluye sin cesar, ajena a nosotros? ¿O es, quizá, la construcción más fascinante y elusiva de nuestra propia mente? ¿Estás listo para cuestionar el tic-tac de tu propia vida? Para descubrir si el pasado es inmutable y el futuro ya está escrito. Si te atreves a explorar los límites de la percepción y la realidad, si la conciencia te abrió los ojos, esta serie te volará la mente. No te quedes fuera de esta conversación. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo, y comparte este misterio con aquellos que, como tú, buscan respuestas más allá de lo evidente. Recuerdo una tarde de verano, de esas en las que el sol se niega a irse. Estaba sentado, observando cómo mi sobrino, apenas un chiquillo, jugaba en el jardín. Para él, ese momento era eterno. Cada risa, cada salto, se estiraba en un presente infinito. Luego, mi mirada se desvió al reloj de la pared. Tic-tac, implacable. 5 minutos se habían esfumado, y con ellos, esa burbuja de eternidad infantil se deshizo. Me pregunté, ¿cómo es posible que él en su inocencia percibiera una eternidad en lo que para mí eran solo unos pocos instantes, fríamente medidos por un mecanismo? Esa pequeña disonancia, esa grieta en la percepción, es el punto de partida de nuestro viaje. Porque aunque vivamos condicionados por el tiempo, midiendo cada segundo con una precisión obsesiva, ¿qué es en realidad esa fuerza invisible que parece arrastrarnos del pasado al futuro? Lo damos por sentado. Nace, crece, muere. Es la secuencia lógica de todo. Pero, ¿y si esa lógica no es tan absoluta como creemos? Siempre decimos que el tiempo fluye, lo sentimos pasar, lo vemos en las arrugas de nuestra piel, en el cambio de las estaciones, en el crecimiento de un árbol. Lo conceptualizamos como un río imparable que nos lleva consigo. Pero, si el tiempo fluye, ¿dónde está ese río? ¿De dónde viene y a dónde va? Y si no es un río, sino más bien un sendero que nosotros mismos estamos creando con cada paso. Esta pregunta, que parece tan simple, ha obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Filósofos, científicos, místicos, todos han intentado desentrañar su misterio. ¿Es el tiempo una entidad objetiva que existe independientemente de nosotros? ¿Una cuarta dimensión del universo tan real como el espacio que habitamos? ¿O es por el contrario una construcción subjetiva de nuestra mente? Una herramienta indispensable que hemos desarrollado para ordenar el caos de la existencia. Piénsalo por un momento. Cuando sueñas, el tiempo transcurre de la misma manera que en la vigilia. A veces, un sueño de 10 segundos puede sentirse como horas. O cuando estamos completamente inmersos en algo que amamos, en un estado de flujo, las horas pueden disolverse en minutos. Y en contraste, un minuto de aburrimiento puede sentirse como una eternidad. Estas experiencias no son meras anécdotas, son las primeras pistas de que nuestra relación con el tiempo es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a poner en tela de juicio esta realidad que consideramos tan innegable. Nos sumergiremos en las teorías que han moldeado nuestra comprensión del tiempo, desde la mecánica clásica hasta las paradojas cuánticas.
Exploraremos cómo nuestra biología, nuestra psicología e incluso nuestra cultura influyen en esa percepción. Y quizás, al final de este viaje, el tic-tac del reloj ya no suene igual para ti. Quizás, incluso descubras que tienes mucho más poder sobre tu propio tiempo del que nunca imaginaste. Prepárate, porque estamos a punto de hacer la primera grieta en el reloj de la realidad. Si nuestra percepción individual del tiempo ya es maleable, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Durante siglos, la física nos dio una respuesta aparentemente sencilla, casi reconfortante. Fue Isaac Newton quien consolidó la visión que dominó el pensamiento occidental por más de 200 años, la del tiempo absoluto y universal. Para Newton, el tiempo era como un gran lienzo invisible e inmutable sobre el que se desarrollaban todos los eventos del universo. Fluía de manera uniforme, constante, desde el pasado hacia el futuro, sin verse afectado por nada ni por nadie. Cada segundo era igual a cualquier otro segundo, en cualquier lugar del cosmos. Era una especie de reloj cósmico que marcaba el ritmo para todo. Bajo esta premisa, la idea de simultaneidad era absoluta. Si algo pasaba aquí ahora, pasaba ahora en cualquier galaxia lejana, de forma instantánea. Era la base de su mecánica y el fundamento de cómo entendíamos el universo. Fácil de comprender, ¿verdad? Una constante universal. Pero, como suele ocurrir en la ciencia, las verdades más sólidas a veces esperan un terremoto. Y ese terremoto llegó a principios del siglo XX, con un joven y brillante físico que trabajaba en una oficina de patentes, Albert Einstein. Sus teorías de la relatividad especial y general no solo revolucionaron la física, hicieron añicos nuestra noción intuitiva del tiempo. Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto, no es un telón de fondo pasivo. En cambio, está íntimamente ligado al espacio, formando una única entidad maleable, el espacio-tiempo. Y lo más asombroso de todo, el tiempo es relativo. Relativo a la velocidad y a la gravedad. Imagina esto, si te mueves a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo se ralentiza para ti en comparación con alguien que permanece en reposo. Esto no es ciencia ficción, es un hecho comprobado. Es lo que conocemos como dilatación del tiempo. Piensa en los satélites GPS que orbitan la Tierra, sus relojes, que viajan a alta velocidad, experimentan una ligera dilatación del tiempo que debe ser corregida constantemente para que tu navegador funcione con precisión. Si no se hiciera, las coordenadas serían erróneas en cuestión de minutos. Y la cosa se pone aún más extraña cuando hablamos de la gravedad. La relatividad general de Einstein nos enseñó que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. Cuanto más masivo es un objeto, más curva el espacio-tiempo a su alrededor. Y esta curvatura afecta directamente la forma en que el tiempo pasa. En otras palabras, el tiempo transcurre más lentamente cerca de objetos masivos. Esto significa que el tiempo pasa un poco más lento para ti en la superficie de la Tierra que para un astronauta en la Estación Espacial Internacional, que está más lejos de la gravedad terrestre. La diferencia es minúscula en nuestra escala, pero es real. En un agujero negro, donde la gravedad es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, el tiempo prácticamente se detiene para un observador externo. Es un concepto que desafía nuestra intuición. El tiempo, esa constante que creíamos inquebrantable, es en realidad un bailarín maleable, que se estira y se encoge según las leyes cósmicas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra pregunta original? Si el tiempo se dilata con la velocidad y se frena con la gravedad, si no hay una hora universal, si mi presente no es el mismo que el presente de alguien en una galaxia lejana, podemos seguir hablando de que el tiempo es una realidad absoluta y externa, un reloj cósmico único. ¿O acaso la física ya nos está susurrando que es algo mucho más intrincado y personal de lo que Newton jamás imaginó? La física ha agrietado la esfera del reloj newtoniano. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la filosofía, desde tiempos inmemoriales, ha lidiado con estas paradojas, mucho antes de que Einstein siquiera naciera. Si la física moderna nos ha mostrado que el tiempo es relativo y maleable, la filosofía, mucho antes de los experimentos con la luz o los agujeros negros, ya se debatía con la esencia misma de su existencia. Los grandes pensadores, desde la antigüedad, han mirado al tiempo no solo como una medida, sino como un enigma fundamental de la realidad. Uno de los primeros en plantear una pregunta radical fue el filósofo griego Parménides, hace más de 2500 años. Para él, el cambio era una ilusión. Si no hay cambio, puede haber tiempo.
Parménides sostenía que la realidad es una, inmutable y eterna. Lo que percibimos como movimiento y paso del tiempo es, en esencia, una fabricación de nuestros sentidos. Es una idea que de alguna manera resuena con algunas interpretaciones extremas de la física cuántica actual. ¿Es el universo una especie de bloque estático donde todo ya existe, y solo nuestra conciencia se mueve a través de él? Pero quizás nadie ha articulado la complejidad del tiempo con tanta pasión como San Agustín de Hipona en el siglo IV. En sus Confesiones, se enfrenta a la pregunta, ¿qué es, pues, el tiempo? Y su respuesta es tan honesta como frustrante. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. San Agustín se dio cuenta de que el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, y el presente. El presente es un punto fugaz que se desvanece en el mismo instante en que intentamos aprehenderlo. ¿Cómo podemos medir algo que no tiene existencia tangible? Para él, la única forma en que el tiempo existe es en la mente. Es en la memoria donde residen los presentes del pasado, en la expectativa donde se encuentran los presentes del futuro, y en la atención donde se halla el presente del presente. El tiempo, para San Agustín, es una distensión del alma, una experiencia subjetiva que nos permite ordenar la sucesión de eventos. Años después, en el siglo XVIII, Immanuel Kant aportó otra perspectiva revolucionaria. Para Kant, el tiempo no es una cualidad inherente a las cosas en sí mismas, sino una forma de nuestra intuición. Es decir, no es algo que exista ahí fuera en el mundo, sino una estructura fundamental de nuestra mente, un filtro a través del cual percibimos la realidad. No podemos experimentar nada sin percibirlo en el tiempo y el espacio. Son las gafas con las que vemos el mundo. Si el tiempo es una condición de nuestra percepción, entonces no podemos saber cómo es el universo sin tiempo, porque nuestra mente no puede concebirlo de otra manera. Y luego están los filósofos que han llevado la idea de la ilusión del tiempo a su máxima expresión. Un ejemplo notable es J. M. McTaggart, quien a principios del siglo XX argumentó que el tiempo es inherentemente contradictorio, y por lo tanto, irreal. Su famoso argumento de la serie A y serie B del tiempo sostiene que la forma en que hablamos del tiempo, pasado, presente, futuro, es lógicamente inconsistente. Si el tiempo fuera real, argumenta, no podría haber cambio, y si no hay cambio, no hay tiempo. Es un rompecabezas lógico que sigue generando debate. Entonces, ¿qué nos dicen estos pensadores? Que el tiempo no es solo lo que marca un reloj, que su naturaleza es mucho más profunda y elusiva, que quizás no sea una entidad externa que nos arrastra, sino una condición de nuestra existencia, una herramienta de nuestra conciencia, o incluso una ilusión necesaria para que podamos dar sentido al flujo de la vida. La filosofía nos invita a ver el tiempo no como una línea recta inquebrantable, sino como un concepto que nuestra mente, de forma activa, organiza y experimenta. En el próximo capítulo, dejaremos las grandes ideas para adentrarnos en cómo nuestro propio cuerpo, a nivel biológico, está intrínsecamente ligado a la percepción del tiempo. Hemos explorado cómo la física y la filosofía desmantelan la idea de un tiempo único y universal. Pero, ¿qué ocurre dentro de nosotros? ¿Cómo experimenta nuestro propio organismo el paso del tiempo? La biología nos revela que cada criatura viviente, desde la bacteria más simple hasta el ser humano más complejo, lleva consigo un intrincado y personal reloj interno. Este reloj no tiene manecillas ni números, pero es increíblemente preciso. Es lo que conocemos como ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula innumerables procesos fisiológicos. Cuándo tenemos sueño y cuándo estamos alertas, la liberación de hormonas, la temperatura corporal e incluso nuestra capacidad para procesar información. La luz del sol es su principal sincronizador, pero este reloj persiste incluso en ausencia de estímulos externos. Puedes meter a una persona en una cueva sin luz ni sonido, y su cuerpo seguirá manteniendo un ciclo de sueño-vigilia cercano a las 24 horas. Pero la biología del tiempo va más allá de los ciclos diarios. Pensemos en el envejecimiento. Es, quizás, la manifestación más palpable y a veces cruel del paso del tiempo en nuestros propios cuerpos. Desde la perspectiva biológica, el envejecimiento es un proceso multifactorial, pero una de sus claves está en las células. Por ejemplo, los telómeros, las tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas, se acortan con cada división celular. Llega un punto en que son demasiado cortos y la célula ya no puede dividirse más, entrando en un estado de senescencia o muriendo. Es una especie de contador de tiempo celular.
Además, nuestra percepción del tiempo cambia drásticamente a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdas cómo de niño los veranos parecían durar una eternidad? Cada día era una aventura, cada semana un siglo. Ahora, un año puede parecer que pasa volando en un parpadeo. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias teorías. Una de ellas sugiere que, para un niño de 5 años, un año representa el 20% de su vida, una porción enorme llena de nuevas experiencias. Para un adulto de 50, ese mismo año es solo el 2%, y muchas de las experiencias son repetitivas. Cuantas más experiencias nuevas y significativas acumulamos, más largo parece el tiempo. Otra teoría psicológica ligada a la biología se centra en la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Algunas investigaciones han explorado la idea de que la percepción del tiempo podría estar relacionada con la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la información, o incluso con la cantidad de latidos del corazón que experimentamos. Cuando estamos excitados o asustados, por ejemplo, en un accidente automovilístico, el tiempo parece ralentizarse. Nuestros cerebros están procesando una enorme cantidad de información en un corto lapso, y subjetivamente esto se traduce en una percepción de cámara lenta. Así, desde los ciclos celulares que dictan el envejecimiento hasta los ritmos circadianos que regulan nuestro sueño, pasando por la forma en que nuestro cerebro procesa la novedad y la emoción, nuestra biología está en constante diálogo con el tiempo. El reloj no solo está fuera en el universo o dentro de nuestra mente, también está intrínsecamente tejido en cada fibra de nuestro ser. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la psicología, la memoria y la anticipación construyen la narrativa de nuestro tiempo personal. Hemos viajado por el cosmos de la física y las profundidades biológicas de nuestro cuerpo, descubriendo que el tiempo es todo menos una constante simple, pero quizás el lugar donde el tiempo se revela en su forma más personal y maleable sea dentro de la arquitectura de nuestra propia mente. Aquí, en el reino de la psicología, el tiempo no es solo un flujo externo, sino una compleja construcción interna, un andamiaje que levantamos con los ladrillos de la memoria y los planos de la anticipación. Piensa en cómo experimentamos el tiempo cada día. No vivimos en un presente aislado y perpetuo. Estamos constantemente echando mano del pasado a través de la memoria y proyectándonos hacia el futuro a través de la planificación y la expectativa. Nuestra identidad misma es una narrativa temporal. ¿Quién eres? Sino la suma de tus experiencias pasadas, tus aprendizajes, tus errores y tus triunfos que te han llevado a este preciso instante, y la suma de tus deseos, tus metas y tus miedos que te impulsan hacia adelante. La memoria es la gran constructora de nuestro pasado. No es una grabación perfecta y lineal de los eventos, como si fuera una película que rebobinamos. La memoria es, en sí misma, un acto de recreación constante. Cada vez que recordamos algo, no estamos simplemente recuperando un archivo, lo estamos reconstruyendo, a menudo influenciado por nuestro estado de ánimo actual, nuestras creencias y la información que hemos adquirido desde entonces. Esto significa que nuestro pasado es, en cierta medida, un pasado viviente y cambiante, moldeado por nuestro presente. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo un recuerdo puede cambiar de tono, de alegría a melancolía, o viceversa, a medida que evolucionamos como personas? Es la prueba de que el pasado no es una lápida inamovible, sino un jardín que regamos y podamos constantemente. Y si la memoria construye nuestro pasado, la anticipación es la arquitecta de nuestro futuro. Desde la planificación de la cena de esta noche hasta los sueños de una vida plena, estamos constantemente proyectándonos hacia adelante. Esta capacidad de imaginar y prever no es solo una función práctica, es fundamental para nuestra supervivencia y nuestro sentido de propósito. Nos permite aprender de errores pasados, prepararnos para desafíos futuros y motivarnos para alcanzar metas. Pero al igual que la memoria, la anticipación es subjetiva y emocional. El futuro puede parecer brillante y lleno de promesas, o sombrío y lleno de ansiedad, dependiendo de nuestro estado mental y nuestras experiencias previas. Este juego constante entre el recuerdo y la anticipación nos lleva a una de las ideas más fascinantes en psicología, la percepción subjetiva del tiempo. ¿Por qué un concierto de tu banda favorita parece durar un instante, mientras 5 minutos esperando en la cola del banco se estiran en una agonía? Es un fenómeno conocido como la distorsión temporal subjetiva. Cuando estamos profundamente comprometidos y enfocados en una tarea que nos apasiona, un estado que los psicólogos llaman flujo, nuestra atención está tan absorta que la conciencia del tiempo se desvanece.
Las horas se disuelven. Por el contrario, cuando estamos aburridos, esperando o experimentando emociones negativas como la ansiedad o el miedo, nuestra mente tiende a hiperenfocarse en el paso del tiempo, haciendo que cada segundo se sienta como una eternidad. El cerebro parece tener diferentes relojes internos que funcionan a distintas velocidades dependiendo de la cantidad de información nueva que procesa o del nivel de activación emocional. Un cerebro que procesa mucha novedad o peligro puede percibir el tiempo como si se ralentizara para darle más oportunidad de reaccionar. Incluso la forma en que narramos nuestras vidas es un acto de construcción temporal. Cada persona tiene una narrativa de vida en la que los eventos se enlazan en una secuencia con un principio, un desarrollo y, aunque desconocido, un final. Esta narrativa no solo organiza los hechos, les da sentido, coherencia y propósito. Y en esa narrativa, el tiempo se convierte en el hilo conductor que une los puntos de nuestra existencia, transformando una colección de momentos inconexos en la historia de quienes somos. Entonces, el tiempo para el psicólogo es más que un simple transcurrir. Es una experiencia viva, tejida con los hilos de nuestra memoria y nuestra imaginación, coloreada por nuestras emociones y organizada por la profunda necesidad humana de encontrar sentido en la secuencia de los eventos. En el próximo capítulo, llevaremos esta maleabilidad del tiempo a sus últimas consecuencias, la fascinante y a menudo contradictoria idea de los viajes en el tiempo. ¿Es posible romper la linealidad que nuestra mente construye? Hemos visto cómo el tiempo es un concepto maleable, influenciado por la velocidad, la gravedad, nuestra biología y de manera crucial por la intrincada maquinaria de nuestra mente. Pero hay una idea que ha capturado la imaginación humana como ninguna otra, la posibilidad de viajar en el tiempo. Desde las antiguas leyendas de seres que viven fuera de las eras, hasta las complejas tramas de la ciencia ficción, la noción de visitar el pasado o el futuro es un sueño persistente. Pero, ¿es solo una fantasía o hay alguna base en la realidad que la física y la filosofía nos han revelado? En la ciencia ficción, los viajes en el tiempo son un tropo clásico. Máquinas relucientes que saltan entre épocas, personajes que intentan cambiar el curso de la historia, o que, por el contrario, deben asegurarse de que el futuro se desarrolle como debe ser. Sin embargo, estas historias a menudo se topan con una serie de paradojas lógicas que nos hacen rascar la cabeza. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si pudieras viajar al pasado y matar a tu abuelo antes de que conociera a tu abuela, entonces tus padres nunca habrían nacido, y por lo tanto tú tampoco. Si tú no existes, ¿cómo pudiste viajar en el tiempo para matar a tu abuelo en primer lugar? Es un bucle causal irresoluble que sugiere que los viajes al pasado son lógicamente imposibles, o que si ocurren deben ser bajo unas reglas extremadamente estrictas para evitar tales contradicciones. Algunas teorías sugieren que el universo simplemente encontraría una manera de evitar la paradoja, o que al viajar al pasado en realidad te desplazas a un universo paralelo o a una línea temporal divergente, dejando la original intacta. Más allá de la ficción, ¿qué nos dice la ciencia real sobre los viajes en el tiempo? La relatividad de Einstein, que ya nos mostró la maleabilidad del tiempo, es la que abre las puertas teóricas, aunque remota, a ciertas formas de viaje temporal. Hemos hablado de la dilatación del tiempo a altas velocidades. Si fueras en una nave espacial que viajara cerca de la velocidad de la luz y luego regresaras a la Tierra, habrías envejecido menos que tus amigos y familiares que se quedaron. Para ti el viaje habría durado quizás unos pocos años, mientras que para ellos habrían pasado décadas o siglos. Esto es un viaje al futuro, y es un hecho físico comprobado. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional envejecen unas milésimas de segundo más lento que nosotros en la Tierra, debido a su velocidad y a la menor gravedad. La cuestión no es si el viaje al futuro es posible, sino si podemos hacerlo a una escala significativa. Para viajar siglos al futuro, necesitaríamos una tecnología de propulsión que hoy solo podemos soñar. El viaje al pasado es una historia muy diferente y mucho más complicada. Aunque hay soluciones matemáticas en la relatividad general que permiten la existencia de curvas temporales cerradas, lo que implicaría la posibilidad de regresar a un punto anterior en el tiempo, estas soluciones requieren condiciones extremas y teóricas que no hemos observado, como agujeros de gusano estables o singularidades desnudas. Los agujeros de gusano son túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes en el espacio, o incluso dos puntos en el tiempo. Sin embargo, su existencia es puramente especulativa,
y si existieran, se cree que serían increíblemente inestables y requerirían cantidades masivas de materia exótica, con energía negativa, algo que no conocemos, para mantenerse abiertos. Además, muchos físicos creen que existen leyes de protección cronológica que impiden que los viajes al pasado sean posibles precisamente para evitar las paradojas. Stephen Hawking, por ejemplo, bromeaba diciendo que el hecho de que no estemos siendo visitados por turistas del futuro es una buena señal de que los viajes en el tiempo al pasado son inviables. Así que, mientras el viaje al futuro es un fenómeno físico real, aunque a escalas muy limitadas para nosotros, el viaje al pasado sigue siendo en gran medida el dominio de la especulación teórica y la ciencia ficción, plagado de paradojas y requisitos físicos imposibles. ¿Qué nos dice todo esto? Que el tiempo no es solo un camino en una dirección. Puede estirarse, doblarse, y quizás, de alguna manera aún no comprendida, ofrecer vislumbres de otras posibilidades. Pero lo que sí es seguro es que nuestra relación con él es profundamente personal y a menudo paradójica. En el próximo capítulo, nos centraremos en el aquí y el ahora, en la experiencia del presente eterno, a través de la práctica del mindfulness. Hemos explorado el tiempo en las vastas escalas del universo y en las complejidades de nuestra mente y cuerpo. Hemos incluso fantaseado con viajar a través de él. Pero ¿qué pasa con el momento más esquivo y a la vez el más real de todos, el presente? La física nos dice que el presente es un punto sin dimensión. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Si eso es así, vivimos en una perpetua inexistencia. Aquí es donde prácticas milenarias y conceptos psicológicos modernos, como el mindfulness o la atención plena, nos ofrecen una perspectiva radical. El mindfulness no busca manipular el tiempo ni viajar por él. Busca anclarnos firmemente en el ahora, el único instante que realmente poseemos. Piensa en cómo pasamos la mayor parte de nuestros días. Nuestra mente rara vez está en el presente. O bien estamos rumiando sobre el pasado, reviviendo errores, añorando momentos perdidos, o bien estamos ansiosos por el futuro, planificando, preocupándonos, anticipando lo que vendrá. Es como si viviéramos en un péndulo constante entre el ayer y el mañana, perdiéndonos el hoy. Esta desconexión no solo nos roba la alegría de la experiencia inmediata, sino que paradójicamente distorsiona aún más nuestra percepción del tiempo, haciéndolo sentir que se acelera sin control. El mindfulness nos propone un ejercicio simple, pero profundamente transformador. Prestar atención plena y sin juicio al momento presente. No se trata de vaciar la mente, sino de ser conscientes de lo que está sucediendo ahora mismo. Los sonidos, las sensaciones corporales, los pensamientos que pasan, las emociones que surgen. Cuando logramos esto, la experiencia del tiempo puede cambiar drásticamente. En ese estado de profunda atención, el tiempo puede parecer ralentizarse o incluso desaparecer. No es que el reloj se detenga, sino que nuestra conciencia ya no está apresurándose hacia lo siguiente. Estamos plenamente inmersos en la experiencia, sin que la mente nos arrastre a otras épocas. Es el mismo principio que experimentamos cuando estamos en ese estado de flujo del que hablamos en el capítulo anterior. El tiempo se desvanece porque nuestra atención está completamente absorbida. Un ejemplo práctico. La próxima vez que comas, intenta hacerlo con atención plena. Siente la textura, el sabor, el olor de cada bocado. ¿Cuánto tiempo se siente que dura esa experiencia? Probablemente más de lo que duraría si estuvieras comiendo distraídamente mientras revisas tu teléfono. Esta es la esencia de estirar el presente, de darle más densidad y riqueza, no añadiendo segundos al reloj, sino añadiendo conciencia a los que ya tenemos. Las tradiciones espirituales y místicas han hablado de este presente eterno durante milenios. Para muchos, la verdadera realidad no reside en la secuencia lineal del tiempo, sino en una hora que es constante y atemporal. Es en este ahora donde se encuentra la paz, donde se disuelven las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Es un espacio de profunda conexión y claridad. El mindfulness nos invita a reconocer que, aunque la aguja del reloj avance sin cesar, nuestra experiencia del tiempo es profundamente moldeable a través de nuestra atención. Nos da una herramienta para reclamar el presente, para vivir más plenamente cada instante, y quizás para encontrar una forma de trascender la tiranía del tic-tac. Al final, quizás la verdadera libertad no es viajar en el tiempo, sino habitarlo plenamente, aquí y ahora. En el próximo capítulo, alejaremos la mirada de lo individual para ver cómo las diferentes culturas han interpretado y medido el tiempo.
demostrando que incluso nuestra concepción más fundamental de él no es tan universal como creemos. Hemos desmenuzado el tiempo desde la perspectiva del universo, de nuestra biología y de nuestra psique, pero hay un lente aún más amplio a través del cual podemos examinarlo, el de la cultura. La forma en que una sociedad concibe, mide y valora el tiempo no es un mero detalle, es un reflejo profundo de su cosmovisión, de sus prioridades y de su relación con el mundo. Lo que para una cultura es una verdad universal sobre el tiempo, para otra puede ser una idea extraña. Piensa en nuestra propia sociedad occidental moderna. Vivimos bajo la tiranía del tiempo lineal. El tiempo es una flecha que avanza inexorablemente desde un pasado definido hacia un futuro que se despliega. Es una línea recta con un principio, el nacimiento del universo, por ejemplo, y un fin potencial, el fin de los tiempos. Esta concepción nos impulsa hacia adelante, hacia el progreso, la innovación, la eficiencia y la acumulación. Valoramos la puntualidad, la planificación a largo plazo y la velocidad. El tiempo es dinero, y perder el tiempo es casi un pecado capital. Nuestros calendarios, nuestros horarios, nuestras agendas digitales son la manifestación de esta visión. Pero esta visión lineal no es universal. Muchas culturas, especialmente en el mundo antiguo y en ciertas tradiciones indígenas, han operado bajo una concepción cíclica del tiempo. Para ellas, el tiempo no es una línea, sino un círculo o una espiral. Las estaciones se repiten, el sol nace y muere cada día, las generaciones se suceden en ciclos de vida y muerte. En estas culturas, el pasado no desaparece, sino que se recicla, regresa de alguna forma. Los mitos de creación a menudo hablan de ciclos cósmicos, y la sabiduría se acumula a través de la repetición y el reconocimiento de patrones. Para muchas sociedades agrícolas, por ejemplo, el tiempo se rige por los ciclos naturales, la siembra y la cosecha, las fases de la luna, el movimiento del sol. La puntualidad, tal como la entendemos, puede no ser tan crucial. Lo importante es el momento adecuado para la acción, dictado por el ritmo de la naturaleza, no por las manecillas de un reloj. En algunas lenguas indígenas, ni siquiera existen verbos para pasado, presente y futuro de la misma manera que en las lenguas occidentales. Esto no significa que no perciban la sucesión de eventos, sino que su estructura mental y lingüística del tiempo es diferente. Consideremos, por ejemplo, el concepto de tiempo monocrónico versus tiempo policrónico, propuesto por el antropólogo Edward T. Hall. Las culturas monocrónicas, como la alemana, suiza o anglosajona, tienden a hacer una cosa a la vez, valoran la puntualidad, adhieren estrictamente a los horarios y ven el tiempo como algo tangible que se puede gastar, ahorrar o perder. Es una concepción lineal y compartimentada. Por otro lado, las culturas policrónicas como las latinoamericanas, árabes o mediterráneas, tienden a hacer varias cosas a la vez. Las interrupciones son aceptadas, las relaciones personales tienen prioridad sobre los horarios rígidos y el tiempo se ve como algo más fluido y flexible. Aquí, llegar a tiempo puede significar llegar cuando sea apropiado, y una reunión puede prolongarse indefinidamente si la conversación es productiva, sin que nadie se sienta incómodo por el tiempo perdido. Estas diferencias no son triviales, impactan directamente en la forma en que las sociedades organizan su trabajo, sus interacciones sociales, su educación e incluso su sistema de valores. Un conflicto intercultural a menudo surge de una colisión entre estas concepciones distintas del tiempo. Para un monocrónico, el policrónico es impuntual y desorganizado. Para un policrónico, el monocrónico es rígido y prioriza los números sobre las personas. La diversidad cultural en la percepción del tiempo es una prueba poderosa de que el tiempo, en su esencia más humana y social, es tanto una realidad física como una construcción colectiva. Lo hemos moldeado para que se ajuste a nuestras necesidades, a nuestras creencias y a la forma en que queremos vivir. Y al hacerlo, hemos revelado que la realidad del tiempo es mucho más rica y variada de lo que un simple tic-tac podría sugerir. En el próximo capítulo nos enfrentaremos a una de las paradojas más profundas del tiempo que la ciencia aún no ha resuelto: la misteriosa flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo solo avanza? Hemos descompuesto el tiempo, lo hemos estirado, doblado y explorado a través de lentes culturales y psicológicas. Pero hay una pregunta que subyace a todas las demás, una paradoja que ha desconcertado a los científicos y filósofos por igual. ¿Por qué el tiempo solo avanza? ¿Por qué la flecha del tiempo apunta siempre hacia adelante, del pasado al futuro y nunca a la inversa? La mayoría de las leyes fundamentales de la física,
Esas ecuaciones que describen cómo interactúan las partículas y las fuerzas son reversibles en el tiempo. Imagina una película de dos bolas de billar chocando. Si reproduces esa película al revés, las leyes de la física seguirían siendo válidas. Las bolas seguirían moviéndose según las mismas ecuaciones, simplemente en la dirección opuesta. Lo mismo ocurre con la gravedad, el electromagnetismo o la mecánica cuántica. No hay nada en estas leyes que impida que el tiempo fluya hacia atrás. Entonces, si las leyes que rigen el universo no distinguen entre pasado y futuro, ¿por qué en nuestra experiencia diaria el tiempo es tan implacablemente unidireccional? ¿Por qué los huevos se rompen pero no se recomponen? ¿Por qué las estrellas se enfrían pero no se calientan espontáneamente? ¿Por qué envejecemos y no rejuvenecemos? La respuesta más aceptada reside en el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica. La entropía es, en esencia, una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado, como el universo, siempre tiende a aumentar con el tiempo, o al menos a permanecer constante. Nunca disminuye. En términos más simples, el universo tiende al desorden. Imagina una habitación ordenada. Es fácil para ella desordenarse en la entropía aumenta, pero nunca se ordenará espontáneamente. La entropía disminuiría. Un cubo de hielo se derrite en el agua, aumento de entropía, pero el agua no se congela espontáneamente en un cubo perfecto. El humo de un cigarrillo se dispersa en el aire, aumento de entropía, pero nunca vuelve a juntarse para formar un cigarrillo. Estos procesos irreversibles son los que dan al tiempo su dirección. Son la flecha que apunta hacia adelante. Desde el Big Bang, se cree que el universo comenzó en un estado de muy baja entropía, increíblemente ordenado y denso. Desde entonces, ha estado expandiéndose y desordenándose progresivamente. Esta expansión y el aumento general de la entropía del cosmos actúan como la brújula que le da dirección al tiempo. Nuestra propia existencia, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, es un proceso que sigue esta ley. Nuestros cuerpos se desordenan con el tiempo, envejecen y eventualmente se desintegran. Pero la relación entre la entropía y la flecha del tiempo plantea preguntas aún más profundas. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de tan baja entropía para empezar? Si la segunda ley es tan fundamental, habrá un punto en el que el universo alcance su máxima entropía, un estado de equilibrio térmico donde ya no pueda haber más cambio, y el tiempo, tal como lo conocemos, deje de tener sentido. Esto se conoce como la muerte térmica del universo, un futuro lejano donde todo estaría disperso y a una temperatura uniforme, sin energía disponible para ningún proceso. Así que aunque las leyes fundamentales de la física no lo exijan, la tendencia universal hacia el desorden parece ser el motor que impulsa el tiempo hacia adelante. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo sea maleable y subjetivo en muchos aspectos, hay una fuerza fundamental, una ley cósmica, que le da una dirección inquebrantable. Es una de las grandes asimetrías de la naturaleza. Esta dirección del tiempo es la que da sentido a la sucesión de eventos, a la causalidad y a nuestra propia experiencia de vida. En el próximo y último capítulo, cerraremos este ciclo de exploración, reflexionando sobre nuestra propia relación con el tiempo y cómo podemos aprender a vivir más plenamente dentro de sus misteriosas limitaciones. Hemos recorrido un vasto territorio, desde las asombrosas dilataciones de Einstein hasta las profundidades de la memoria de San Agustín. Hemos desentrañado los ritmos biológicos que nos anclan al día y la noche, y explorado cómo las culturas tejen el tiempo de maneras sorprendentemente diversas. Incluso nos hemos asomado al misterio de por qué la flecha del tiempo siempre apunta hacia adelante. Al final de este viaje, una cosa queda clara: el tiempo no es un simple tic-tac universal y ajeno. Es una entidad compleja, multifacética, que se manifiesta de formas asombrosas en el cosmos, en la física, en nuestra biología, en nuestra psique y en nuestras sociedades. Es, al mismo tiempo, una realidad ineludible y una profunda construcción de nuestra mente. Y aquí es donde la ciencia, la filosofía y la introspección personal convergen para plantear la pregunta más importante de todas: ¿cómo vivimos nuestro propio tiempo? Si el tiempo no es solo lo que marca el reloj, si nuestra percepción de él es tan maleable, ¿cómo podemos reclamar ese misterio para una vida más plena y consciente? Vivimos en una era de la prisa. La productividad se mide en la cantidad de tareas que podemos empaquetar en una hora. Constantemente sentimos que nos falta tiempo, que se nos escapa entre los dedos.
Esta sensación de escasez de tiempo no es solo una percepción, es un fenómeno psicológico real, alimentado por la sobrecarga de información, las expectativas constantes y la ilusión de que siempre podemos hacer más. Pero paradójicamente, al intentar apretar cada segundo, a menudo perdemos la calidad de la experiencia. Nos volvemos ciegos al tiempo, impulsados por una inercia que nos impide saborear el momento. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra relación con él? No podemos detener la flecha del tiempo ni viajar a otras épocas, pero sí podemos influir en cómo lo experimentamos. Primero, cultivando la atención plena. Como vimos en el capítulo 7, el presente eterno no es una utopía inalcanzable, sino un estado de ser que podemos practicar. Al anclarnos en el aquí y el ahora, ya sea a través de la respiración consciente, la observación de nuestro entorno o la inmersión total en una actividad, le damos densidad y significado a cada momento. Hacemos que el tiempo se expanda, no en la cantidad de minutos, sino en la riqueza de la experiencia. Segundo, redefiniendo nuestras prioridades. Si el tiempo es un recurso, ¿dónde lo estamos invirtiendo? ¿En lo que realmente importa o en el torbellino de la urgencia y la distracción? Reflexionar sobre esto nos permite tomar decisiones más conscientes sobre cómo asignar nuestros preciosos segundos, alineándolos con nuestros valores más profundos. A veces, perder tiempo en una conversación profunda, en un paseo por la naturaleza o en un momento de ocio creativo, es la forma más sabia de invertirlo. Finalmente, aceptando su naturaleza misteriosa y paradójica, el tiempo es un regalo y una limitación. Nos da la oportunidad de crecer, amar y crear, pero también nos recuerda nuestra finitud. Abrazar ambas verdades nos libera de la frustración de intentar controlarlo todo y nos permite vivir con una mayor apreciación por cada instante. El tiempo seguirá su curso, tic-tac, tic-tac. Pero tú, con la conciencia que has ganado en este viaje, puedes elegir cómo escuchar ese tic-tac. Puedes dejar que te arrastre o puedes aprender a bailar con él, a encontrar el ritmo que resuene con tu propia existencia. Porque al final, el tiempo no es solo un fenómeno universal, sino el lienzo sobre el cual pintas tu propia vida. Y esa obra de arte es solo tuya.